Hola, es un placer tenerte aquí. Antes de comenzar, suscríbete al canal y dale like al vídeo. Me llamo Lucía Fernández, tengo 29 años y cada mañana despierto en un piso pequeño y antiguo en Chamberí, con paredes que escuchan más de lo que hablan y ventanas que filtran apenas la luz de Madrid. Vivo sola, rodeada de libros de arte, pinceles resecos y tazas con manchas de café, intentando encontrar belleza en los días que se parecen demasiado entre sí. Trabajo como profesora de arte en una escuela pública, donde enseño a niños que a veces no tienen ni lápices, pero sí un alma llena de colores por descubrir. Nunca tuve grandes lujos, pero sí una educación sólida, una ética de trabajo incuestionable y un corazón que aún cree en los finales felices. Soy esa mujer que sonríe cuando corrige deberes, que sueña despierta en los semáforos, y que aún no sabe que su vida está a punto de incendiarse. Después de 3 años de compartir cafés, libros, viajes a Segovia y silencios que no pesaban, Alejandro de la Riva me pidió matrimonio una tarde de otoño en el Parque del Retiro, bajo los árboles dorados y entre los aplausos improvisados de unos turistas. Sacó el anillo con manos temblorosas, pero la mirada firme, como si estuviera seguro de que aquel paso era el correcto. Yo no dudé. Dije que sí con una sonrisa que me dolía en las mejillas y los ojos húmedos de felicidad. En ese instante creí que todo encajaba, que finalmente la vida me premiaba con algo limpio, profundo y eterno. Pasé los siguientes meses como en un sueño, dejando que cada detalle de la boda cobrara forma con una mezcla de cuidado y ternura. Elegí un vestido sencillo, de seda blanca, bordado a mano por una costurera del barrio, seleccioné flores silvestres y frescas, sin artificios, y reservé un pequeño restaurante con vistas al río Tajo, en Toledo, donde brindaríamos con nuestros seres queridos. Cada elección era un reflejo de lo que sentía por Alejandro, amor sin adornos, sin excesos, solo verdad. Todo era perfecto, o eso creía yo, hasta que algo empezó a rasgar esa perfección por dentro, sin que aún pudiera verlo. La tarde antes de la boda, mientras doblaba con cuidado mi velo y colocaba los últimos detalles en la maleta, el móvil vibró sobre la mesa de la cocina. Era un mensaje de Alejandro: mi madre quiere verte hoy en la cena en nuestra casa. Sentí como el estómago se me encogía, como si algo dentro de mí supiera que esa frase no era una simple invitación. No era habitual que me pidieran verme tan de repente, y menos en vísperas de nuestro gran día. Pero como siempre, respiré hondo, cerré el bolso y decidí ir. Mientras bajaba las escaleras del edificio y el eco de mis tacones resonaba entre los muros fríos, una inquietud me trepaba por la espalda como un murmullo oscuro. No era la primera vez que Isabel, la madre de Alejandro, me convocaba sin previo aviso, con esa sonrisa de cortesía que siempre escondía algo más. Nunca me sentí bienvenida en su casa, por más que fingiera interesarse por mi trabajo o mis orígenes. Esta vez, sin embargo, algo era distinto. Había una tensión en el aire, un silencio en el mensaje que gritaba demasiado. Recordé cada vez que crucé las puertas de su mansión en La Moraleja, desde la primera vez en que observó mi abrigo barato como si fuera una reliquia de otro siglo, hasta la última, cuando sugirió que estudiara modales de mesa en tono de broma. Siempre encontraba la manera de disfrazar el desprecio con elegancia. Su acento era impecable, sus frases precisas, pero sus ojos decían claramente que no me consideraba digna. Aún así, yo sonreía. Por Alejandro. Por amor. Por no perder lo que tanto había tardado en encontrar. Nunca olvidaré aquella noche en la que, rodeada de amigos de la familia, Isabel soltó una frase como quien lanza un dardo disfrazado de chiste: Lucía tiene mucha iniciativa, se nota que sabe lo que quiere, ¿verdad, hijo? Todos rieron, y yo también, por instinto, pero sentí como algo se quebraba dentro de mí. Me estaba llamando cazafortuna sin decirlo. Nadie lo notó, o tal vez todos lo permitieron, porque lo había dicho ella. Desde entonces, empecé a construir una coraza invisible cada vez que pisaba aquella casa. Esa tarde, me duché con calma, me maquillé como quien se pone una armadura y escogí un vestido azul oscuro, sobrio, sin escotes ni provocaciones, uno que no diera pie a comentarios maliciosos. Me recogí el pelo en un moño bajo, y me puse los pendientes de mi madre, los únicos que aún conservo. Revisé mi reflejo en el espejo y me dije en voz baja:
no vas a dejar que te hagan sentir menos. Y aunque lo repetí como mantra, sentía el corazón latiendo con más fuerza de la normal. Algo me decía que esa noche iba a marcarlo todo. Tomé el metro como siempre, aunque sabía que a Isabel le incomodaba esa costumbre mía de no moverme en taxi. Al llegar a la estación, caminé hasta la entrada del chalet, donde el portero me recibió con esa mueca que pretendía ser una sonrisa. Alejandro ya estaba dentro, según me dijeron, pero no salió a recibirme. Me abrió la verja un empleado con guantes blancos, como si yo fuera parte del servicio y no la futura esposa de su jefe. Cada paso hasta la puerta me pesó como si estuviera caminando hacia algo irreversible. La casa olía a cera, a madera antigua y a dinero viejo. Isabel me abrió la puerta vestida con un conjunto de seda color marfil y los labios perfectamente delineados. Me dio un beso al aire, sin tocarme, y soltó, qué puntual, como una empleada. Su tono era liviano, pero cada palabra tenía filo. Yo tragué saliva, sonreí por educación y le di las gracias por recibirme. Quise pensar que era una prueba más, una de tantas, y que pronto estaríamos casados, lejos de aquel juicio constante. Pero me equivocaba. Nos sentamos en una mesa enorme, adornada con candelabros encendidos y copas que brillaban como espejos de cristal tallado. Alejandro sonreía nervioso, sus dedos tamborileaban contra el mantel y evitaba mirarme a los ojos. Isabel hablaba sin cesar, contando anécdotas de viajes, de cenas con políticos, de amistades ilustres. Yo intentaba seguir la conversación, aunque cada palabra me resbalaba por dentro como si no perteneciera. La comida llegaba en platos impecables, pero el ambiente sabía a veneno. Don Ricardo, el padre de Alejandro, era más discreto, me miraba con una mezcla de amabilidad y distancia, como si aún no supiera si tomarme en serio. Isabel, en cambio, dominaba la conversación como una reina sentada en su trono, lanzando frases afiladas disfrazadas de cortesía. Me encanta tu vestido, Lucía, tan modesto, tan apropiado para una maestra. Reí con educación, mientras mis dedos se aferraban a la servilleta bajo la mesa. Cada palabra suya era una trampa, un examen que yo jamás aprobaría. Entre un plato y otro, Isabel se inclinó ligeramente hacia mí, con su copa de vino en la mano, y soltó como quien comenta el clima. Lucía, cariño, ¿habéis pensado en firmar separación de bienes? La frase cayó sobre la mesa como un cuchillo. Sentí como los ojos de todos se posaban en mí, esperando mi reacción. Alejandro bajó la mirada, removiendo la comida con el tenedor. Yo sabía que esa pregunta no era una consulta, sino una advertencia. Claro, no tengo problema, dije con firmeza, intentando mantener la voz estable, sin rastro de ofensa ni debilidad. Isabel arqueó una ceja con teatralidad y sonrió como una actriz veterana ante el error del oponente. Ah, pensé que te negarías, como las que solo buscan seguridad económica. Me ardieron las mejillas, pero no aparté la vista. Nadie dijo nada. El silencio aprobaba su comentario sin necesidad de palabras. Busqué los ojos de Alejandro con desesperación muda, esperando una palabra, un gesto, cualquier señal de apoyo. Pero él alzó la copa y bebió, fingiendo que no había oído nada. Ese silencio fue más cruel que cualquier palabra. Me sentí sola, expuesta, desprotegida en una mesa que supuestamente era de familia. Empecé a entender que el amor, cuando calla, también traiciona. ¿Tus padres vendrán mañana?, preguntó Isabel con voz dulce, como si realmente le interesara la respuesta. Tragué saliva antes de contestar, no. Mis padres fallecieron hace años. Lo dije sin dramatismo, con la serenidad de quien ya ha hecho las paces con el dolor. Pero su reacción no fue de consuelo ni de respeto. Fue una sonrisa breve, casi invisible, cargada de cálculo. Oh, lo siento, aunque supongo que eso simplifica las cosas. Menos invitados humildes, murmuró con una voz apenas audible, pero lo suficientemente clara para que todos entendieran. Nadie la reprendió. Ni siquiera Alejandro. Era como si su crueldad ya se hubiera normalizado en ese salón de lujo. Yo clavé los ojos en el plato,
deseando desaparecer. Pero no lo hice. Aguanté. Don Ricardo soltó una carcajada nerviosa, sin convicción, como si riera por compromiso o por costumbre. La risa fue breve, incómoda, pero bastó para que me sintiera aún más ajena. Mi mano temblaba al sostener el cuchillo, y la comida, aunque perfectamente servida, se me atragantaba con cada bocado. Cerré los ojos un segundo. Pensé en mi madre. Pensé en lo que diría si me viera allí, fingiendo que todo estaba bien. Intenté recomponerme y, al inclinarme para coger una servilleta del suelo, un camarero tropezó detrás de mí y me manchó el vestido con vino tinto. El líquido se deslizó como una herida abierta sobre la tela. Isabel sonrió sin pudor, disfrutando del momento. Parece que el destino también quiere avisarte, dijo, sin molestarse en ocultar la burla. Yo apreté los dientes. No solté una lágrima. Alejandro se levantó para atender una llamada. Isabel aprovechó ese instante para inclinarse hacia su marido y murmurar en francés: «Ella n'y a ni clase, ni elur, ni avenir. Mon fils mérite mieux». No sabía que el francés era mi segunda lengua, lo aprendí en la universidad, soñando con París. Cada palabra me golpeó como una bofetada invisible, brutal, definitiva. Mi corazón latía tan fuerte que casi podía oírlo. Sentí cómo se me helaba la sangre, como si el aire se hubiera detenido en mis pulmones. Había comprendido cada palabra, cada sílaba, y con ella se derrumbó la ilusión de ser aceptada algún día. No era solo rechazo, era desprecio. Me ardía el pecho, pero no moví un músculo. Sabía que si mostraba debilidad, ella ganaba. Y yo ya no estaba dispuesta a seguir perdiendo. Isabel no se detuvo ahí. Se acomodó la servilleta con elegancia fingida y, aún en francés, soltó una nueva puñalada. Je parie que je pleure des la première facture. No pude evitar tensar la mandíbula. Aquel desprecio venía con una sonrisa en los labios y la convicción de quien no temía consecuencias. Pensaba que yo era una niña frágil, incapaz de sobrevivir sin el dinero de su hijo. Lo que no sabía era que llevaba toda la vida enfrentando la vida sola. Sin dejar espacio al respiro, Isabel concluyó su veneno con una carcajada breve. Son regard, on dirait une fille de province déguisée en mariée. No era solo cruel, era deliberado, calculado, como una escena que había ensayado muchas veces en su cabeza. Me vi reflejada en su burla. Una intrusa sin apellido, sin fortuna, sin armadura. Pero no lloré. El dolor dejó de ser sorpresa y se volvió claridad. Tomé la copa de vino con firmeza, aferrándome a ella como si fuera lo único sólido en esa sala que se venía abajo. Sentía el pulso en la garganta, en las sienes, en los dedos. Podía escuchar el sonido sordo de mi corazón partiéndose, como una promesa rota en 1000 pedazos. Pero no grité, no lloré, no huí. Me limité a observar, en silencio, el final de una farsa que por fin reconocía como tal. Alejandro volvió como si nada hubiera pasado, ajeno al teatro que se había desarrollado en su ausencia. ¿Todo bien, amor?, preguntó, con su sonrisa torcida de siempre, como si me leyera preocupada por el menú y no por el alma hecha trizas. Lo miré fijamente, esperando que al menos notara el temblor en mis manos, la tensión en mi cuerpo. Pero él solo se sentó. No preguntó más. No quiso saber. Isabel alzó su copa con ese gesto aprendido de las galas y los cócteles de embajada. Por los comienzos prometedores, dijo, mirándome con una chispa cruel en los ojos. Todos brindaron. Alejandro también. Yo choqué mi copa con la suya por educación, no por convicción. Sentí el cristal tocar el suyo como quien choca dos máscaras. Nada en esa mesa era real. Me levanté apenas se dio por terminada la velada, sintiendo el peso del vestido manchado, del estómago revuelto, de las emociones contenidas. Isabel se acercó con su andar elegante y me ofreció un beso en la mejilla. «Hasta mañana, querida, si aún te apetece casarte», susurró como quien lanza una moneda al aire. Sonreí sin devolver el gesto, ya sin fuerzas para fingir que no entendía su intención.
Todo en ella era un adiós disfrazado de cortesía. Justo cuando me giraba para irme, algo dentro de mí, algo profundo, silenciado durante años, me detuvo. Me di la vuelta, le tomé la mano con firmeza y la miré directamente a los ojos, sin bajar la mirada, sin pedir permiso. Ella no se lo esperaba. Esa mujer que durante tanto tiempo había jugado con mi inseguridad, por fin sentía una amenaza real. Iba a escucharme. Con voz serena, segura y sin elevar el tono, le dije en un francés perfecto: Bonne soirée, madame. Et merci pour vos conseils de mairie inspirants. La frase fue una daga elegante, afilada y precisa, que cruzó el aire entre nosotras y se clavó en su arrogancia. Su expresión cambió de inmediato, los ojos se abrieron, los labios temblaron apenas. Acababa de descubrir que yo había entendido todo. Cada palabra. Cada insulto. Su cara palideció al instante, como si el mundo se hubiera desplazado bajo sus pies y no encontrara dónde apoyarse. Don Ricardo tosió, incómodo, tratando de disimular el golpe. Alejandro frunció el ceño, sin entender nada, atrapado entre dos lenguas y una guerra que ya no podía evitar. Yo mantuve la mirada firme, sabiendo que, por fin, tenía el control. El silencio fue absoluto. Y eterno. Giré sobre mis tacones con una calma que no sabía que tenía y caminé hacia la salida sin volver la cabeza. No esperé que nadie me siguiera, ni que Alejandro preguntara qué había pasado. Abrí la verja sola y sentí el aire de la noche como un respiro necesario. Caminé hasta la parada del autobús, ignorando los coches lujosos, los faroles dorados, la mansión a mis espaldas. Por primera vez en años, me sentía libre. Subí al autobús sin mirar atrás, me senté junto a la ventana y en cuanto arrancó, no pude contenerlo más. Las lágrimas comenzaron a caer sin permiso, una tras otra, como si todo lo que había contenido se desbordara de golpe. La gente me miraba, algunos con curiosidad, otros con lástima, pero a mí no me importaba. En ese momento, me sentía vacía, rota, como si la humillación me hubiera despojado de algo que no sabía que podía perder. Había creído en un amor que no me defendió, en una familia que nunca me aceptó. Y ahora solo quedaba el dolor crudo, desnudo. Llegué a casa pasadas las 11, y aunque estaba agotada, no logré dormir ni un minuto. El vestido colgaba en la pared como un recordatorio cruel de una felicidad que ya no existía. Me tumbé en la cama con los ojos abiertos, repasando cada palabra, cada mirada, cada silencio de la noche anterior. Me preguntaba si de verdad iba a casarme con un hombre que no supo protegerme ni una sola vez. Aquel insomnio no era ansiedad, era lucidez. A las 6 de la mañana abrí la ventana y dejé que el aire frío de Madrid me golpeara la cara como un despertar necesario. El cielo aún era gris, y la ciudad comenzaba a moverse como si nada pasara. La boda debía empezar en 4 horas, y yo aún no había tomado una decisión final, pero por dentro ya sabía la verdad. Me miré en el espejo, con la cara hinchada por el llanto y los ojos cansados. Y entendí que no podía traicionarme a mí misma. El móvil vibró sobre la mesa como si tuviera vida propia. Era Alejandro. ¿Dónde estás? Mamá está preocupada, dijo con voz tensa, como si el problema fuera el retraso y no lo que había sucedido. Sentí una oleada de náusea al escuchar su tono, tan distante, tan fuera de lugar. No mencionó cómo me había sentido, ni si estaba bien, ni una sola palabra de disculpa. Solo hablaba de apariencias, de mantener la imagen, de no causar escándalo. Apagué el móvil sin decir una palabra y me quedé sentada en el borde de la cama. Miré el reloj, escuché los sonidos de la calle, el tráfico, los pájaros, todo seguía su curso mientras mi vida cambiaba para siempre. Me levanté, fui hasta el armario y supe con certeza que no habría boda. No porque no amara, sino porque me amaba más a mí. Y eso, por fin, era suficiente. Tomé el teléfono fijo y llamé al restaurante. La boda se suspende, dije con voz firme, sin titubear. Luego llamé a la florista, al fotógrafo, al chofer. Cada llamada era como quitarme un peso del pecho, como soltar una cuerda que me había tenido atrapada durante meses.
Nadie preguntó por qué, solo anotaron la cancelación con profesionalismo. Colgué el teléfono y sentí, por primera vez, un silencio en casa que no dolía. Descolgué el vestido de su percha y lo extendí sobre la cama como si fuera un cuerpo inerte. Lo toqué con cuidado, repasando con los dedos cada costura, cada encaje, cada botón. No lo rompí ni lo tiré, lo doblé con delicadeza, como quien guarda una historia que ya no va a vivir. Lo envolví en papel y lo guardé en el fondo del armario, sin lágrimas ni rabia. Era solo eso, una prenda de otra vida. A mediodía sonó el teléfono. Era ella. Su voz era tan afilada como siempre, pero ahora disfrazada de preocupación. Lucía, no cometas una estupidez. Nadie más aceptará a una mujer sin familia ni fortuna, dijo sin rodeos, como si estuviera dándome un consejo amable. Aquellas palabras me confirmaron que nunca me vio como una igual, solo como una amenaza al linaje que defendía con uñas y veneno. Y esta vez, no me tembló la voz. Prefiero estar sola que casarme con alguien que no me respeta, contesté con una calma que la desconcertó. Del otro lado hubo un silencio denso, inesperado, como si no supiera cómo responder a una mujer que no le tenía miedo. Sabía que esperaba súplica, duda, inseguridad, pero encontró certeza. Ya no quería convencer a nadie, ni encajar, ni soportar. Yo ya había elegido. Isabel colgó sin despedirse, como si yo ya no mereciera ni una palabra final. No hubo gritos, ni amenazas, ni lágrimas. Solo el clic seco del teléfono al cortarse, sellando una historia que nunca fue mía. Me quedé mirando la pantalla en blanco unos segundos, sintiendo que aquel silencio era, en realidad, mi libertad. Por fin, había cerrado esa puerta para siempre. Apenas unas horas después de la hora prevista para la ceremonia, los mensajes empezaron a inundar las redes. La novia desapareció, drama en la boda de la Riva, cancelación de última hora, fuga o humillación. Nadie sabía los detalles, pero todos querían hablar. Las fotos de la iglesia vacía, del altar decorado sin sentido, de los invitados desconcertados se viralizaron en minutos. Yo lo vi todo desde el móvil, en pijama, con una taza de té frío entre las manos. Y aunque dolía, también sentí alivio. Por fin, la verdad salía del salón dorado donde siempre la habían escondido. Una revista local publicó una nota titulada «La profesora que rompió el compromiso con un arquitecto de renombre». Usaron una foto mía, tomada meses antes, sonriendo frente a la escuela, sin maquillaje, sin defensas. Me llamaron impulsiva, orgullosa, ingrata. No mencionaron ni una palabra sobre Isabel, ni sobre lo que pasó esa noche. La humillación era pública, pero la razón seguía siendo mía. Pasé 3 días sin salir de casa, sin responder llamadas, sin abrir las persianas. No comía, no hablaba, no lloraba. Solo me sentaba en el sofá con una manta sobre los hombros, escuchando el tic-tac del reloj como si fuera lo único vivo en la habitación. Todo lo que había construido se desmoronó en un suspiro, y por un momento pensé que tal vez tenían razón, que había destruido mi única oportunidad de ser feliz. Pero algo dentro de mí aún respiraba. El 4.º día, alguien llamó a la puerta con insistencia. Era Laura, mi compañera de trabajo, con una bolsa de comida, una manta nueva y una mirada que no necesitaba palabras. Lucía, no eres tú la que debe avergonzarse, me dijo con una voz tan clara que rompió mi silencio. Se sentó conmigo, comimos juntas en el suelo, y hablamos durante horas. Por primera vez desde la boda, sentí que no estaba sola. Poco a poco volví a la escuela, primero para ordenar papeles, luego para retomar las clases. Los niños me recibieron con abrazos, dibujos y preguntas inocentes. ¿Por qué no te casaste, profe?, dijo una niña, con una sonrisa desdentada. Porque hay cosas que no merecen nuestra felicidad, respondí, y me sorprendí de la firmeza de mi voz. Volver al aula fue como respirar de nuevo. Ellos no me juzgaban, solo me querían. Un día, al volver a casa, encontré un sobre sin remitente en el buzón. Dentro había una carta escrita a mano: Lucía, sé lo que ocurrió aquella noche.
No todos en esta familia compartimos la crueldad de Isabel. Lamento no haber intervenido. Fue cobardía. Pero quiero que sepas que te admiré por tu dignidad. Firmaba Ricardo de la Riva. Lo leí 3 veces seguidas. No lo esperaba. La carta continuaba con una confesión. Me había observado en silencio durante años, y aunque nunca se atrevió a desafiar a su esposa, reconocía mi valor y mi entereza. Tuviste la verdad antes que nadie, escribió. En el sobre también había un cheque con una donación significativa para mi escuela. No lo acepté, pero guardé la carta. Era la primera vez que alguien de esa casa me tendía la mano sin veneno. Le escribí una nota breve a Ricardo, agradeciéndole sus palabras y devolviendo el cheque. La dignidad no se compra, pero se honra, puse al final. No supe si la recibió, pero me bastó con haberla enviado. No necesitaba dinero, necesitaba justicia emocional. Y aquel gesto, aunque tardío, fue un bálsamo inesperado. Me demostró que no todo estaba perdido, que incluso entre la soberbia podía nacer la vergüenza. Meses después, supe por terceros que el estudio de Alejandro había quebrado tras una mala inversión en un proyecto internacional. Perdió contratos, socios y prestigio. Algunos dijeron que había caído en depresión, que apenas salía de casa. Nunca me llamó, ni escribió. Y aunque parte de mí lo compadecía, otra entendía que había elegido su camino cuando decidió callar. El amor no se sostiene sin coraje. Isabel, en un intento desesperado por salvar a su hijo, vendió propiedades y desvió parte de su fortuna para tapar los agujeros del estudio. Pero la maniobra falló, y lo que quedaba de su imperio familiar se vino abajo. Perdió su lugar en los círculos sociales, sus invitaciones, su estatus. La mujer que me despreciaba por no tener nada, ahora se aferraba a las ruinas de su nombre. El destino, a veces, sabe ser irónico. 3 años después, durante un viaje a París para visitar una exposición sobre mujeres artistas del siglo XX, entré en el Musée d'Orsay con una emoción tranquila, como quien ya ha hecho las paces con la vida. Caminaba entre las salas, observando los trazos de Camille Claudel, cuando una voz conocida me detuvo. «Lucía», dijo alguien a mis espaldas. Me giré lentamente. Era Alejandro. Más delgado, con arrugas nuevas y el brillo apagado en los ojos. Durante unos segundos no supe qué decir. Llevaba años sin pensar en él con rabia, pero tampoco con nostalgia. Él me miraba como quien ve un reflejo de algo perdido, como si yo fuera una versión mejorada de lo que él nunca supo cuidar. «Estás distinta», murmuró. Yo asentí con serenidad. Había tardado mucho en sanar, y no iba a permitir que una mirada arruinara mi paz. Nos sentamos en un banco cerca del ventanal, frente al Sena. Quise pedirte perdón muchas veces, pero no supe cómo, ni si tenías ganas de oírme, confesó. Hablaba sin soberbia, sin máscaras, con una sinceridad que, años atrás, habría cambiado todo. Yo lo escuché con atención, pero sin emoción. No era el mismo hombre, y yo tampoco era la misma mujer. Esa conversación no era un regreso, era un cierre. Ya no tienes por qué, dije sin dureza, pero sin suavidad. Lo que viví me enseñó quién era realmente tu madre, y tú. Sus ojos bajaron, como si esas palabras fueran una verdad que ya conocía, pero no quería oír en voz alta. No había resentimiento en mi tono, solo claridad. Él asintió en silencio, y por primera vez pareció entender por qué me fui. ¿Por qué no tenía más opción? Nos dimos la mano. Fue un gesto breve, pero cargado de todo lo que nunca nos dijimos. Alejandro esbozó una sonrisa triste, como quien se despide de algo que quiso mucho pero que ya no le pertenece. Yo me levanté primero. No había nada más que decir. El pasado se quedó sentado en aquel banco, mientras yo avanzaba hacia el futuro con pasos seguros. Al girar para salir, algo me detuvo. Una silla de ruedas junto a la ventana, tapada con un chal de lana beige, llamó mi atención. Me acerqué, sin saber por qué, y ahí estaba ella. Isabel.
Más delgada, con el rostro pálido, los ojos hundidos y las manos temblorosas. Me miró como si viera un fantasma, como si el tiempo no hubiera borrado ni una palabra de lo que dijo aquella noche. Me observó en silencio, con la mirada cargada de algo que nunca le había visto, miedo. No sabía que entendías francés, susurró con dificultad, como si cada palabra le costara esfuerzo. No le respondí de inmediato. Solo la miré. No había odio en mí, solo una serenidad firme, el tipo de paz que se conquista después de mucho dolor. Por fin, ella entendía. Y usted no sabía lo poco que necesita una mujer digna para ser feliz, respondí con voz baja pero firme, sin temblor, sin rencor. Su cara se descompuso, como si esa frase le doliera más que cualquier insulto. No había superioridad en mi gesto, solo verdad. Ella bajó la mirada, tragando saliva. Años de poder se le resbalaban por los dedos, sin que pudiera detenerlos. Perdóname, murmuró. La palabra le salió rota, como si nunca la hubiera pronunciado en su vida. No me conmovió. No por crueldad, sino porque ya no necesitaba nada de ella. Me limité a sentir levemente, sin ofrecer consuelo ni castigo. Su arrepentimiento llegaba tarde, pero al menos llegaba. Yo no necesitaba escucharlo, pero ella necesitaba decirlo. Al salir del museo, sentí que algo dentro de mí se acomodaba por fin en su lugar. No era alegría, ni victoria, ni alivio inmediato. Era paz. Una calma profunda que viene cuando uno sabe que ya no queda nada por decir, ni por demostrar. Por primera vez, no sentí odio hacia Isabel. Solo comprendí que algunas personas viven presas de su propia jaula, y yo, ya no era una de ellas. Salí de aquel museo como quien cierra una puerta sin mirar atrás, con pasos firmes y la espalda erguida, sabiendo que lo vivido ya no me dolía, solo me construía. El sol de otoño iluminaba las calles de París y el aire olía a castañas y promesas nuevas. No llevaba equipaje emocional, solo una libertad que me había costado años y lágrimas. Caminé por el puente con una calma que nunca antes había sentido. Había enterrado el pasado sin rencor, y eso era el mayor triunfo. Con el tiempo, regresé a Madrid y abrí mi propia academia de arte para niñas y adolescentes sin recursos, aquellas que como yo habían crecido sintiendo que el mundo no estaba hecho para ellas. Cada pared del local estaba llena de colores, de risas, de vida. No necesitaba fortuna ni apellidos ilustres para construir algo hermoso. Me bastaban mis manos, mi historia y la certeza de que estaba sembrando libertad en otras. Había encontrado mi lugar sin pedir permiso. A veces, en las noches tranquilas, pienso en aquella cena. La veo como una escena lejana, borrosa, donde por fin entendí que hay derrotas que son liberación. Fue el principio del fin, sí, pero también el comienzo de mi vida real. No me arrepiento de haber amado, ni de haber creído, porque sin eso no habría descubierto quién era yo de verdad. El dolor me rompió, pero después me rehizo más fuerte. Hoy, cuando una de mis alumnas se acerca y me dice, «Profe, quiero ser como usted», no puedo evitar sonreír. Porque en esa frase cabe todo lo que he vivido, todo lo que he perdido y todo lo que ahora soy. No tengo una fortuna heredada ni una boda de revista, pero tengo una vida llena de verdad. Y eso no lo cambia ningún apellido ni ningún escándalo. No hay humillación que destruya a una mujer que decide levantarse. A veces recibo cartas anónimas de madres agradecidas, o de jóvenes que nunca se atrevieron a dibujar hasta que cruzaron la puerta de mi academia. No siempre respondo, pero las guardo todas. Son mi testimonio, mi recompensa, la prueba de que el dolor no fue en vano. Yo no enseño solo arte, enseño resistencia, dignidad y belleza propia. Y eso, aunque nadie lo aplauda en un altar, vale mucho más. Un día, una periodista me contactó para un reportaje sobre mujeres que reinventaron su destino. Dudé en aceptar, pero lo hice. Durante la entrevista, me preguntó si volvería atrás y cambiaría algo. Pensé en Isabel, en Alejandro, en el vino sobre el vestido. Y le dije, no cambiaría ni una sola lágrima. Porque sin ellas,
yo seguiría esperando sentada en una mesa donde nunca me quisieron. Años después, al mirarme al espejo, ya no veo una mujer que necesita aprobación. Veo a alguien que sobrevivió a la mentira, al desprecio y al abandono, y que aún así eligió no odiar. Las canas comienzan a asomar en mi sien, y mis manos ya no tiemblan cuando hablan en voz alta. Me gusto más ahora. Me creo más ahora. Porque todo lo que soy, me lo he ganado con coraje. Una tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Era Alejandro, he leído sobre tu academia. Me alegra que estés bien. No respondí. No por orgullo, sino porque ya no tenía nada que decir. Su historia quedó en mi pasado, cerrada con llave y sin rencor. Algunos finales no necesitan diálogo, solo distancia. Y yo ya había aprendido a dejar ir sin mirar atrás. Cada año, el Día de Todos los Santos, llevo flores al cementerio donde descansan mis padres. Me siento en el banco frente a sus lápidas y les hablo como si aún me escucharan. Les cuento que estoy bien, que sigo pintando, que no me casé pero que soy feliz. Me imagino sus sonrisas, su orgullo, su abrazo invisible en el viento. Ellos me enseñaron a ser fuerte sin querer, y yo les devuelvo esa fuerza en forma de legado. En la academia, cada año pinto un mural con mis alumnas. En uno de ellos, escondí una frase entre las flores: nadie puede hundirte si tú sabes nadar. Ellas aún no la han encontrado, pero algún día lo harán. Y cuando lo hagan, sabrán que fue escrita por una mujer que un día lo perdió todo, y aún así decidió florecer. Porque la vida, cuando se vive con dignidad, siempre encuentra un modo de volver a empezar.